Entonces, realmente lo que vamos a hacer es nada más calcular la magnitud y el ángulo, ¿ok? Entonces, en este ejemplo tenemos un número complejo representado por parte real y parte imaginaria, las coordenadas en el plano complejo, ¿sí? Entonces, vamos a dibujarlo aquí en GeoGebra. Entonces, el número es menos 2 más 9i. Menos 2 más 9 y ahí está. Entonces, es menos 2 parte real y 9i parte imaginaria, ¿sí? Este es el vector. Nos quedó en el segundo cuadrante. Entonces, primero voy a usar las mismas herramientas de GeoGebra para medir la magnitud y el ángulo, ¿sí? Entonces, voy a dibujar el triángulo para que ustedes vean claramente los cuadrantes, los catetos, y que está en el segundo cuadrante del triángulo, ¿sí? Ahora vamos a medir el ángulo con respecto a este eje. Entonces, primero tengo que poner un punto en cualquier parte del eje positivo, ahí está, y medimos el ángulo. Entonces, empiezo en el punto, el origen, y me voy al número complejo, ¿sí? Y ahí está medido ya el ángulo, ¿sí? Ahora medimos la magnitud con esta herramienta. Entonces, aquí puede ser en cualquier dirección. Y ya está, 9.22. Y eso es todo, ya tenemos la representación polar. Para poderlo escribir en forma de Euler, nada más tenemos que convertir esto a radianes. Pero realmente hasta aquí ya está en forma polar. Para escribirlo en forma de Euler es simplemente un paso extra que se puede omitir dependiendo si se les pide o no, ¿sí? Entonces, aquí está el cálculo. Entonces, la fórmula de Pitágoras es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Entonces, acuérdense, los números negativos, el negativo va a desaparecer siempre, porque al elevarlo al cuadrado va a quedar positivo. Entonces, 2 al cuadrado, 4, 9 al cuadrado, 81. La i no se pone, ¿sí? Acuérdense, nada más es la medida de los catetos, ¿sí? Porque esta es la hipotenusa. Entonces, es 4 al cuadrado más 81, es 85. Entonces, raíz de 85, aquí lo calculamos. Ya llegó, entonces es 85 raíz. 9.2195. En el GeoGebra lo pone redondeado, 9.20. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Pero otra forma de calcularlo o simplificarlo así a mano es que ustedes pueden sacar los factores primos del 85. 85 es divisible entre 5 porque termina con 5, ¿sí? Y lo dividen con la casita y vemos que el cociente es 17, pero 17 ya no es factorizable. Entonces se puede escribir también así, como raíz de 5 por raíz de 17. Es simplemente otra forma de escribir el resultado. Entonces lo pueden escribir así, lo pueden escribir así o lo pueden escribir así. Son 3 opciones posibles. No, o sea, no es obligatorio que lo pongan de una forma. Pero obviamente en Excel se los va a dar de forma numérica y con decimal. Ahora, el ángulo, acuérdense que está en el segundo cuadrante. Entonces tenemos que usar esta fórmula. ¿Ok? Entonces tenemos que poner 180 menos la tangente inversa. Y acuérdense, aquí nada más usamos la medida de los catetos. Entonces, el cateto opuesto es 9 y el cateto adyacente es 2. Entonces, cateto opuesto, cateto adyacente. 9 entre 2. Sin signos, sin la i, sin nada. Cateto opuesto, cateto adyacente y lo calculamos. Otra vez pongo la calculadora, otra vez desconecte. Y otra vez. Aquí sería, primero pongo 9 entre 2.
Y luego, segunda función, tangente inversa. Ahí me da 77.47, lo mismo que en las notas. Y luego le cambio el signo con, ¿dónde está? Aquí está. ¿Sí? Cambio el signo y luego le pongo más. O sea, estoy haciendo todo al revés, si lo ven, más 180 igual 102.5288. Aquí en GeoGebra también nos lo redondea, ¿sí? 102.56. Y ya hasta ahí ya está el problema terminado. Pero si lo queremos representar con la representación de Euler, lo que tenemos que hacer es convertir el ángulo a radianes. Para convertir a radianes, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recordar cuánto es un radián o qué representa pi radianes. 180 son pi radianes. Esa es la relación más conocida. 180 grados es igual a pi radianes. ¿Sí? Es un arco. Un arco es lo mismo que pi radianes. O también pueden hacer lo que 360 es 2pi, es una vuelta entera. 2pi. Es la relación más conocida. ¿Sí? Y luego ya tienen una regla de 3. 102, ¿cuántos radianes son? Entonces, siempre se tiene que multiplicar el ángulo por pi entre 180. Ese es el procedimiento. Aquí está. El ángulo en radianes es igual al ángulo en grados por pi entre 180. ¿Sí? Ese es el procedimiento. ¿Ok? Y se puede escribir de varias formas. Pueden primero hacer la división entre 180 y dejarlo multiplicado por pi. ¿Sí? Que es una forma más elegante de escribirlo. ¿Sí? O pueden multiplicarlo por pi, porque pi es un factor muy utilizado en los radianes. ¿Sí? Entonces se puede escribir de esta forma o con la multiplicación. También aquí tienen muchas opciones de escribir el resultado de los radianes y ya la representación se escribiría así. Se puede escribir también de muchas formas. La magnitud de raíz de 85. Entonces tienen que poner el coeficiente raíz de 85 o raíz de 5 por raíz de 7 o 9.2195 y luego la exponencial con una potencia compleja, que pueden escribirlo también de muchas formas. Pueden escribirlo con el factor de pi y luego la i, o con la multiplicación por i. ¿Sí? Y aquí todavía hay mucho más formas de escribirlo, pero aquí ya está convertido a forma polar y representado con la forma de Euler. ¿Ok? Pero realmente ya esta es la forma polar, con la magnitud que teníamos de 9.21 y el ángulo. Eso es lo más importante que tienen que ustedes saber como ingenieros. Ya esta parte es más de matemáticas, ¿sí? No es tan importante para ingeniería. Es más en electrónica se usa porque lo usan en factores, cosas así, pero no es tan importante. Entonces, lo podemos, para esta clase lo podemos dejar hasta aquí. ¿Ok? Y bueno, la conversión de radianes a grados sí es importante porque a veces, bueno, todo lo de Excel va a estar en radianes. Entonces, hay que saber convertirlo y, y eso es lo importante. ¿Sí? Entonces, aquí tengo un problema. Tengo un número complejo. Este número complejo está representado en forma de Euler. 5e a la pi i. ¿Realmente qué me está diciendo este número complejo? Está en forma polar. Yo sé que la constante que está aquí es la magnitud. ¿Sí? Y pi es el ángulo. Entonces, ¿cómo supe que este es el número? Lo que tengo que hacer es, vamos a graficarlo. Lo que me está diciendo aquí es que la magnitud es 5 y el ángulo es pi. Entonces, lo que tengo que hacer, puedo hacerlo aquí. Miren. Tengo que dibujar un círculo de radio 5, ¿sí? Porque yo sé que este número complejo tiene magnitud 5. Entonces, tiene que estar en este círculo.
¿sí? No sé en dónde, pero en ese círculo. Y luego aquí la potencia me dice en qué ángulo está. ¿Sí? Me dicen pi radianes. Pi radianes es medio arco. Entonces, quiere decir que el vector está en medio arco. Entonces está aquí. ¿Sí? Y ese es el vector que está representado por E5E a la pi i. ¿Sí? Así lo hago gráficamente. ¿Y cuáles son las coordenadas? -5 más 0i, que es lo que está aquí. Entonces lo hice gráficamente. Entonces se pueden hacer gráficamente, nada más interpretando lo que dice aquí, o puedo usar la fórmula de Euler, que esto sí lo van a usar más en cálculo y en otras materias de matemáticas, que esta exponencial se descompone en coseno del ángulo más y seno del ángulo. ¿Sí? Y acuérdense, si van a hacer las operaciones en radianes, tienen que poner la calculadora en radianes. Si la van a poner en grados, pi lo tienen que poner como 180, solo si es un ángulo. ¿Sí? Entonces, para hacer esto, tengo que hacerlo así. Tengo que calcularlo por separado. Acuérdense que son parte real y parte imaginaria se hacen por separado. Entonces, voy a hacer la parte real. Entonces, sería, el ángulo es pi, pero como lo voy a hacer aquí en grados, voy a poner 180. Pi es lo mismo que 180, ¿sí? Entonces pongo coseno, y pongo, regreso al coseno, y da -1, ¿sí? Aquí está -1. Y multiplicado por 5, pues me da -1. Y ya. Ahora, la parte imaginaria es seno de 180, entonces 180, seno, 0. Y ya está la parte imaginaria, 0. Y esto es el problema. Entonces, esto es nada más para que entiendan más la representación de un número en forma de Euler. O sea, la forma de Euler les da una representación gráfica muy rápida de entender la ubicación del número complejo, pero de otra forma. En vez de darle las coordenadas, se da este tipo de coordenadas que también en matemáticas, como les decía, se llaman cilíndricas, porque cuando estamos en 3D se forma un cilindro, ¿sí? Siempre tienes aquí un círculo y un radio. Cuando estás en 3D se forma un cilindro y una altura, ¿sí? Por eso se llaman cilíndricas. Y hay otras coordenadas que se llaman esféricas, pero pues para números complejos no se usan porque estamos en un plano, ¿ok? Entonces aquí en números complejos están estas coordenadas, ¿ok? Ahora